La historia que voy a contarte hoy ocurre en el estado de Altamira, en una hacienda grande y lujosa. Era la Hacienda San Carlos. Los del Moral eran la familia más importante y respetada de toda la región. La matriarca de la familia era Rosalinda del Moral, una señora de 82 años que había construido su nombre no por la riqueza, sino por la grandeza del corazón. Era ella quien financiaba el orfanato de la ciudad, quien enviaba despensas a las familias más pobres en invierno, quien abría las puertas de la hacienda en las fiestas patronales para que todos tuvieran un lugar en la mesa. Había criado a los 3 nietos después de perder al hijo y a la nuera, y había puesto en cada uno de ellos un pedazo de su fuerza y de su fe. Roberta, Juan Carlos y Nicolás crecieron bajo su techo y bajo su mirada firme, pero llena de amor, y ninguno de los 3 olvidaba lo que ella había hecho por ellos. Pero ahora era Rosalinda quien necesitaba cuidados, y el cuerpo que tanto había servido a los demás comenzaba a dar señales de un cansancio que iba más allá de lo físico. Había dejado de caminar, había dejado de comer, y los ojos, que antes brillaban con una alegría contagiosa, ahora miraban hacia un punto distante que solo ella veía. Nicolás del Moral era el nieto mayor, el patrón de la Hacienda San Carlos, y desde muy temprano aprendió que el peso de aquel título no era adorno, era obligación. Cuando asumió el papel del padre, siendo aún demasiado joven, decidió que no había espacio para la debilidad en quien necesitaba cuidar de toda una familia. Era frío en apariencia, inflexible en los negocios, serio de una manera que alejaba a la mayoría de las personas, incluso antes de que se acercaran. No perdía el tiempo en fiestas, no frecuentaba los casinos de los hacendados, había construido una burbuja de frialdad a su alrededor, como quien construye una muralla, y solo había una única persona en el mundo entero capaz de atravesarla sin esfuerzo. Esa persona era Rosalinda, y era exactamente ella quien estaba desapareciendo lentamente ante sus ojos. El doctor Ramírez era médico de la familia desde hacía más de 20 años. Había examinado a Rosalinda varias veces en aquellas últimas semanas y sabía que los medicamentos llegaban a su cuerpo, pero no llegaban de verdad, porque había algo más allá de lo físico que necesitaba ser tratado. Fue entonces cuando llamó a Nicolás para una conversación seria y le dijo que Rosalinda necesitaba a alguien junto a ella, no solo medicamentos, sino una presencia que supiera ver lo que él mismo tal vez ya no estaba logrando ver. Nicolás cruzó los brazos y lo escuchó con aquel rostro adusto de siempre. Y cuando Ramírez dijo que había una mujer que había llegado de Oaxaca 2 semanas antes y hecho cosas admirables en el hospital, el hacendado lo miró con una frialdad directa. ¿Quiere usted que contrate a una extraña? Alguien a quien usted conoce desde hace apenas 2 semanas. Ramírez no retrocedió. Lo miró y dijo apenas: «Dele una oportunidad, patrón, y va a ver a qué me refiero». Nicolás permaneció en silencio por algunos segundos, con los ojos fijos en el médico, evaluando cada detalle de aquella expresión tranquila que no ocultaba ni exageraba nada. Y entonces tomó la decisión. «Mañana enviaré un carruaje a buscarla. Avísele». Entonces hizo una breve pausa y preguntó: «¿Cómo se llama, doctor?». Y Ramírez sonrió levemente antes de responder: «Se llama Liliana García». Voy a hacer una pequeña pausa en la historia, solo unos segunditos, para saludarte como hacemos siempre y decirte: sean muy bienvenidos al canal Amor y Romance de Época. Y no olvides contarme aquí en los comentarios desde qué rinconcito de México o del mundo me estás escuchando ahora. ¿Estás en casa bien a gusto o estás aprovechando un ratito en medio del día para quedarte aquí conmigo? ¿Estás en la chamba o ya estás echando un sueñito? Me encanta imaginar a cada uno de ustedes ahí del otro lado.
porque es para cada uno de ustedes que cuento estas historias. Yo estoy aquí echándome un cafecito y escribiendo la historia de hoy, y lo que voy a contar hoy no es solo una historia de amor. Es una historia sobre valentía, sobre dos mundos que no deberían encontrarse y que el destino puso en el mismo camino. Vas a conocer a Liliana, que llegó a una hacienda llena de una familia poderosa para ser enfermera, sin imaginar lo que encontraría en su camino. Y sobre Nicolás, un hacendado que construyó muros tan altos a su alrededor que nadie más conseguía acercarse, y entre ellos una tensión que fue creciendo despacio en pasillos silenciosos, en jardines perfumados, en miradas que decían mucho más que cualquier palabra. Quédate conmigo hasta el final, porque esta historia te va a sorprender. Y ustedes que ya están conmigo aquí desde hace más tiempo, saben que no he hecho mentiras y prometo que va a valer cada segundo. Liliana García apenas sabía que su llegada a Altamira cambiaría completamente su vida. Había nacido en Oaxaca, en un pueblo pequeño y sencillo. A los 15 años, después de perder a su madre, se fue a vivir con su madrina, una mujer práctica y bondadosa que trabajaba en un consultorio con un médico muy respetado en la ciudad. Liliana iba con ella y con el tiempo fue aprendiendo, ayudando en las consultas con una naturalidad que sorprendía incluso al médico que la enseñaba. Él la recomendó para el Hospital General de San Felipe, donde trabajaba junto con las hermanas del convento de Santa Ana. Y allí se reveló de una manera que nadie había previsto, pero que parecía inevitable para quien la veía de cerca. Liliana conseguía, incluso sin ser médica, hacer diagnósticos precisos que otros profesionales tardaban días en alcanzar, y muchas personas salieron curadas de aquel hospital gracias a sus cuidados. Fue el doctor Ramírez quien la invitó a San Felipe, un hospital más grande, con más recursos, que atendía tanto a la gente de sociedad como a las personas más humildes de la región. Ramírez la recibió bien, la trató con respeto y en cierta ocasión la miró con una seriedad cariñosa y dijo: «Serías una excelente médica, Liliana, pero lamentablemente esta sociedad todavía no acepta a las mujeres». Liliana escuchó sin responder. Amaba lo que hacía y sabía que él tenía razón. Entonces, aquella tarde el doctor Ramírez se acercó a ella mientras terminaba una consulta y dijo que tenía un gran encargo. Liliana lo escuchó con atención y cuando terminó lo miró con aquella calma directa que era su manera de tomar las cosas en serio. «Pero doctor, no puedo cuidar de una sola persona cuando tengo varias para atender aquí». Ramírez la miró con una expresión que mezclaba respeto con una firmeza que rara vez necesitaba usar y repitió lo que había dicho con un énfasis diferente. «Señorita, ¿me escuchó? Dije que el patrón quiere sus servicios». «El patrón». Liliana entendió el peso de aquello, pero no era el tipo de mujer que dejaba que el peso de los demás apagara la claridad de lo que consideraba correcto. «Lo entendí, señor», respondió. «Pero este trabajo no sería para una cuidadora». Ramírez sabía que ella tenía razón en la lógica, pero había cosas que iban más allá de la lógica, y completó con paciencia: «Señorita, él es el patrón. Su abuela necesita cuidados médicos, no solo atención diaria. Y tal vez usted logre ver algo en el estado de salud de ella que yo todavía no haya visto». Liliana suspiró. Allí se hablaba mucho de la familia del Moral, y ella había llegado a San Felipe hacía poco tiempo. No podía darse el lujo de crear problemas con el nombre más poderoso de la región antes incluso de establecerse. Y además, había algo en lo que Ramírez dijo sobre el estado de Rosalinda, que despertó en ella aquella curiosidad profesional que nunca lograba ignorar. Miró al médico y dijo con voz firme y decidida: «Está bien, señor, iré». Ramírez respondió aliviado: «Perfecto, mañana por la mañana un carruaje vendrá a buscarla. Prepare sus cosas». Liliana asintió.
A la mañana siguiente, el carruaje de los del Moral vino a buscarla. El camino hasta la hacienda fue largo y silencioso hasta que la casona apareció y Liliana se quedó mirándola con una atención serena. Toda de cantera gris oscura, ventanas altas y simétricas, una escalinata ancha flanqueada por estatuas, el jardín abriéndose en fuentes y arriates de rosas que el viento mecía levemente. Las tierras se perdían a lo lejos, inmensas y cuidadas, y había en todo el lugar una grandiosidad que pesaba en el aire como algo que había sido construido para durar siglos. El carruaje se detuvo, ella bajó, y una mujer con mandil oscuro descendió la escalinata hacia ella. «Buenos días, señorita García. Soy María, el ama de llaves. La llevaré hasta el patrón». Los pasillos eran largos y silenciosos. María se detuvo ante una puerta alta de madera oscura. Tocó con los nudillos y abrió. Y Liliana respiró una vez antes de entrar. Detrás del escritorio estaba un hombre alto de espalda ancha, pelo negro y barba cerrada, que enmarcaban un rostro de facciones duras y gesto adusto que no revelaban absolutamente nada. Él se levantó cuando ella entró, los ojos oscuros recorriéndola con una evaluación rápida y directa, y dijo con una voz grave que llenaba la habitación sin ningún esfuerzo. «Buenos días, señorita García. Soy Nicolás del Moral, el patrón de la Hacienda San Carlos». Liliana lo miró sin parpadear, sin retroceder un milímetro, y respondió con la calma de quien no aprendió a intimidarse fácilmente. «Buenos días, señor del Moral», y en aquel silencio que vino después, breve y pesado al mismo tiempo, ninguno de los dos sabía aún que aquel era el comienzo de algo que ninguno de los dos había pedido, y que ninguno de los dos conseguiría evitar. Nicolás le pidió que se sentara y el ama de llaves, María, se retiró con pasos discretos, cerrando la puerta detrás de sí sin hacer ruido. Liliana se acomodó en la silla del otro lado del escritorio y juntó las manos sobre el regazo con una calma que ella misma tuvo que construir por dentro, porque había algo en aquel hombre que ocupaba el espacio de un modo que era difícil ignorar. Él la miraba con aquellos ojos oscuros y directos de quien está acostumbrado a evaluar todo antes de decidir. Y ella sintió el peso de aquella mirada como si él estuviera buscando en cada detalle de su rostro algo que pudiera justificar la desconfianza que claramente aún llevaba consigo. «Señorita García», dijo él con la voz grave y pausada de siempre, «el doctor Ramírez habló muy bien de usted y me gustaría hacerle algunas preguntas. ¿Está bien?» Liliana asintió una vez con los ojos fijos en él, y él comenzó. Lo que siguió fue más de una hora de un cuestionario conducido con la precisión fría de quien está acostumbrado a no dejar pasar ningún detalle. Quiso saber de dónde había venido, quiénes eran sus padres, cómo había aprendido lo que sabía, con quién había trabajado, qué casos había atendido, qué resultados había obtenido. Liliana fue respondiendo a cada pregunta con la misma calma directa que usaba cuando quería que las personas entendieran que no tenía nada que ocultar. Voz firme, mirada en el lugar correcto, sin prisa ni nerviosismo. Había algo casi ritual en aquello, como si él necesitara armar pieza por pieza una imagen que pudiera guardar y consultar después cuando fuera necesario. Fue entonces cuando algo cambió en el aire de la habitación. Nicolás entrelazó los dedos sobre la mesa, y la voz que salió a continuación era la misma voz grave de antes, pero había en ella una pequeña e involuntaria fisura que claramente no había planeado dejar escapar. «Señorita García», dijo con una lentitud diferente, «mi abuela es la persona más importante de mi vida. Ella nos crió a mí y a mis hermanos cuando nos quedamos solos. Fue ella quien nos mantuvo en pie cuando todo se derrumbó». Hizo una breve pausa y continuó con la voz aún más baja. «Pero no quiere comer, ya no camina y sé que la edad pesa, pero hay algo que me dice que no es solo eso.
Necesito que usted me diga que va a lograr ayudarla. Liliana lo escuchó hasta el final de aquella frase y vio con aquella atención que nunca se apagaba, lo que se escondió brevemente detrás de aquellos ojos cerrados al mundo. Había allí un cariño profundo y asustado que él no sabía mostrarle a nadie más. Liliana reconoció aquello sin necesidad de nombrarlo, porque lo había visto antes en otros rostros, y eso fue suficiente para que se levantara de la silla con una decisión tomada. «Señor del Moral, lo entiendo», dijo con respeto, pero sin titubear, «pero ahora me gustaría conocerla». Nicolás se levantó de inmediato con aquella postura de quien no está acostumbrado a ser interrumpido. «Pero no he terminado mis preguntas», dijo con frialdad. Liliana lo miró sin retroceder un milímetro y respondió con una educación que no renunciaba a la firmeza. «Señor del Moral, no quiero ser descortés, pero ya hace más de una hora que usted me está interrogando aquí y ya le he contado todo lo que había para contar». Hizo una breve pausa y completó con serenidad. «El resto usted lo irá conociendo en el día a día, que es mi trabajo». Nicolás miró a aquella mujer bonita de cabellos castaños y ojos verdes que no se intimidaba con su posición y esperaba una respuesta de él. «Vamos», dijo apenas, y fue suficiente. Subieron las grandes escaleras juntos, y el pasillo que llevaba al cuarto de Rosalinda era amplio y lujoso, con alfombras oscuras y lámparas de bronce que proyectaban una luz dorada y suave en las paredes cubiertas de paneles de madera tallada. La puerta era alta y pesada, y cuando Nicolás la abrió, Liliana vio la escena del lado de adentro, con los ojos de quien está llegando y ya está trabajando. Había 6 empleadas alrededor de la cama, cada una con un plato o una taza en la mano, todas hablando al mismo tiempo en un intento frustrado y gentil de convencer a la señora de tomar el desayuno. Nicolás dijo con voz tranquila: «¿Podrían darnos permiso, por favor?». Las empleadas se retiraron en silencio y él fue hasta la cama. La frialdad habitual se había quedado del lado de afuera del cuarto. Ella lo percibió claramente, y quien llegó hasta aquella cama fue un hombre completamente diferente del que había conocido en la biblioteca. «Abuela», dijo él con una voz baja y gentil que parecía pertenecer a otra persona. «Todo bien. Quiero presentarle a la señorita Liliana García. El doctor Ramírez la recomendó. Ella es enfermera en el hospital y ahora será su cuidadora». Rosalinda giró el rostro despacio, y cuando lo miró, había en su rostro una sonrisa cansada, pero genuina, que iluminó por un instante aquellos ojos hundidos. Luego dirigió la mirada hacia Liliana y dijo con la voz suave de quien preserva energía: «Buenos días, señorita García. Sea bienvenida». Liliana se acercó a la cama y miró a aquella mujer con los ojos que nadie conseguía engañar. Estaba delgada, piel pálida, ojos hundidos, pero con una presencia que aún llenaba la habitación. «Buenos días, señora del Moral», respondió con calidez genuina. «Su casa es muy hermosa». Rosalinda sonrió de verdad esta vez y murmuró: «Lo es». Y entonces miró al nieto y dijo con una firmeza suave que no admitía negociación: «Nicolás, déjame a solas con la señorita García, por favor». Nicolás abrió la boca para responder y la abuela lo miró una sola vez con aquellos ojos que lo conocían desde que era pequeño. Y él cerró la boca, asintió con una leve inclinación de la cabeza y salió del cuarto sin decir nada más. Cuando la puerta se cerró, Rosalinda soltó un suspiro largo y lento, como si la salida de él hubiera quitado un peso del aire. Miró a Liliana con una expresión que mezclaba alivio y una profunda seriedad, y dijo con aquella voz que cargaba el peso de una decisión que había tardado demasiado en ser tomada: «Me alegra que sea una enfermera mujer, señorita García, porque el doctor Ramírez es un buen médico, pero hay cosas que una mujer no consigue decirle a un hombre. Liliana,
Se quedó en silencio escuchando, entendiendo. Yo misma le pedí que recomendara a una enfermera de confianza a mi nieto, sin decir que había sido yo quien lo pidió. Completó Rosalinda con los ojos firmes. Y ahora usted está aquí. Liliana acercó la silla, se sentó al lado de la cama y dijo con aquella voz tranquila que nunca apresuraba lo que necesitaba ser dicho en el momento correcto. ¿Quiere contarme lo que realmente está pasando? Percibo que hay algo que quiere decirme. Rosalinda asintió, retiró lentamente la manta de encima de las piernas y le pidió a Liliana que mirara por encima de las rodillas. Liliana hizo el examen con las manos hábiles y los ojos atentos de quien fue entrenada por la práctica y el don juntos. Y lo que vio fueron manchas moradas esparcidas por la piel fina de la anciana. Más de una, más de dos, en una cantidad que no podía ser ignorada. Rosalinda dijo en voz baja: «Me dio vergüenza mostrárselo al doctor Ramírez. Es hombre y yo no pude». Liliana aún no dijo nada. Continuó el examen. Miró los ojos, el cabello ralo, pero todavía cuidado. La piel de las muñecas, el color de las encías, cada detalle componiendo en su mente un cuadro que ya estaba empezando a entender. Cuando terminó, Rosalinda la miró con una mezcla de esperanza y recelo y preguntó con una voz que tenía la humildad serena de quien pide ayuda por primera vez después de mucho tiempo: «Entiende bien lo que está haciendo, porque fue muy bien recomendada, y yo necesito ayuda de verdad». Liliana puso la mano sobre la mano fría de la señora del Moral con una firmeza tranquila y respondió sin vacilar: «Puede quedarse tranquila, señora. Voy a ayudarla y vamos a descubrir qué está pasando». Entonces dirigió la mirada hacia la bandeja del desayuno intacta al lado de la cama y dijo con el mismo tono directo que usaba para las verdades que necesitaban ser dichas sin rodeos: «Pero no voy a poder ayudarla si no empezamos por lo básico, que es su alimentación. Usted necesita alimentarse, no puede continuar sin comer». Rosalinda miró la bandeja como quien mira algo que perdió el sentido hace mucho tiempo y dijo con tristeza simple: «No siento el sabor de las cosas, no siento placer al comer». Liliana no retrocedió, no se apresuró, se quedó allí con ella en aquel momento, como había aprendido a hacer con cada persona que había cuidado. «Lo entiendo, señora del Moral», dijo con paciencia genuina, «pero vamos a empezar poco a poco. Una cucharada a la vez, si es necesario, porque su cuerpo necesita fuerza para que el tratamiento funcione». Había algo en la voz de Liliana que no era presión ni orden, era presencia. Era alguien que estaba allí de verdad y no iba a irse a ningún lado. Y Rosalinda sintió aquello en ese lugar profundo donde las palabras correctas llegan cuando vienen de las personas correctas. La anciana miró la taza de té, miró a Liliana y despacio extendió la mano temblorosa hacia la bandeja. Mientras tanto, del lado de afuera del cuarto, Nicolás aguardaba de pie en el pasillo, con los brazos cruzados y la mirada fija en la puerta, los minutos pasando con una lentitud que no estaba acostumbrado a soportar. Cuando la puerta finalmente se abrió y Liliana apareció con aquella expresión seria, pero sin alarma, Nicolás se enderezó de inmediato y fue hacia ella. Ella caminó hasta la ventana del pasillo y él la siguió. Y cuando habló, la voz era baja y precisa. «Necesitamos hablar, señor. Su abuela tiene una infección grave, pero hay cómo tratarla con los medicamentos correctos y yo me encargaré de todo». Nicolás la miró con los ojos oscuros, llenos de una atención que ella aún no había visto en él. Descubrió eso con apenas una hora de atención. Liliana respondió con una sonrisa discreta: «Soy mujer y ella es una mujer, y hay cosas que una mujer solo le cuenta a otra mujer. Y además», añadió con calma, «está comiendo en este momento». Nicolás se quedó inmóvil por un segundo. Luego fue despacio hasta la puerta del cuarto y la abrió en silencio.
y vio a la abuela sentada en la cama con la bandeja en el regazo, llevando la taza a los labios. Cerró la puerta con cuidado, volvió hasta Liliana y cuando la miró, había en aquel rostro adusto algo que ella reconoció como admiración verdadera. «El doctor Ramírez tenía razón sobre usted», dijo con voz baja y sonriendo. «Usted realmente sabe lo que está haciendo». Liliana fue llevada por el ama de llaves, María, hasta un cuarto amplio en el mismo pasillo donde estaban los aposentos de la familia, muy diferente de lo que ella había esperado para sí. Era una habitación generosa con ventanas altas que dejaban entrar la luz de la tarde. María colocó sobre la cama 5 uniformes doblados con esmero de color morado y explicó, con la voz práctica, de quien ya había hecho aquello tantas veces que perdió la cuenta. «Al patrón le gusta que todos los que trabajan en la casa usen uniforme, señorita García. Espero que no haya objeción». Liliana tomó el uniforme, pasó los dedos por la tela limpia y asintió. En aquel día, Liliana fue conociendo mejor a Rosalinda. Liliana consiguió que almorzara y cenara poco, pero lo suficiente para comenzar. Y mientras la noche llegaba por las ventanas altas, la matriarca la miró con aquellos ojos hundidos y dijo con una convicción tranquila: «Creo que la señorita realmente va a ayudarme». Liliana sostuvo su mano y respondió apenas: «¿Puede creerlo, señora?». Aquella noche, María llamó a la puerta del cuarto de Liliana con 3 golpes suaves y dijo que el patrón deseaba hablar con ella en la biblioteca. Liliana recorrió el pasillo con el uniforme aún puesto, y cuando entró en la biblioteca vio que no era solo Nicolás quien la esperaba. Había una mujer de cabello negro sentada en uno de los sillones de cuero oscuro, bella y bien vestida, con una presencia que recordaba mucho a la de la abuela, y a su lado estaba un hombre de unos 30 años, alto y delgado, sin barba, con una expresión más abierta que la del hermano mayor. Nicolás estaba de pie junto a la chimenea, y al ver entrar a Liliana, dijo con aquella voz grave que llenaba cualquier habitación, sin esfuerzo: «Señorita García, estos son mis hermanos Roberta y Juan Carlos». Roberta se levantó de inmediato y fue hacia ella con una prisa que llevaba dentro una gratitud acumulada. Tomó las manos de Liliana entre las suyas y dijo con la voz levemente quebrada: «Es Liliana su nombre, ¿verdad?». Quería agradecerle por haber logrado que la abuela comiera. Hacía días que estaba rechazando todo lo que le ofrecían. Liliana le sonrió con sencillez. «No fue nada, señora Roberta. Solo estoy haciendo mi trabajo». Juan Carlos se acercó enseguida con un paso más reservado y una curiosidad directa en la mirada que no intentó disimular. «¿Y la señorita ya puede decirnos qué tiene?», preguntó con la voz educada, pero impaciente de quien necesita respuestas. Liliana asintió con serenidad y respondió: «Hablé con su hermano más temprano y puedo confirmar que su abuela tiene erisipela, que es una infección en la piel bastante común en mujeres mayores de 60 años, especialmente en las piernas, lo que explica las manchas moradas y la hinchazón que presenta. También tiene la inmunidad muy baja, lo que le quita el apetito y la deja débil para caminar». Hizo una pausa y completó con firmeza tranquila: «Tiene cura. Pueden quedarse tranquilos. Daré lo mejor de mí para que su abuela se recupere». Juan Carlos miró a la hermana, asintió y dijo con cierto alivio en la voz: «Gracias, señorita García. Lo ha hecho mejor que el doctor Ramírez. Vamos, Roberta, nuestro hermano quiere hablar con ella». Los dos se despidieron de Liliana con palabras amables y salieron de la biblioteca, dejando solo a ella y a Nicolás. Nicolás se acercó con pasos tranquilos y dijo con una voz que había perdido un poco de la rigidez del comienzo del día: «A mi abuela le agradó mucho la señorita». Liliana sonrió levemente y respondió con sinceridad: «A mí también me agradó mucho ella, señor del Moral. Es una mujer extraordinaria y me gustaría pedirle algunas disposiciones, si me lo permite».
Nicolás la miró con aquellos ojos oscuros que escuchaban incluso antes de que las palabras llegaran, y dijo con calma: «Diga, señorita García, ¿qué necesita?». Liliana enumeró lo que había solicitado al ama de llaves para el día siguiente y luego completó: «También necesitaré que el señor consiga una silla de ruedas y muletas. Quiero empezar a llevarla al jardín. Me dijo que tiene mucha nostalgia de sentir el aire puro». Nicolás se quedó mirándola por un instante, con una expresión que ella no logró descifrar por completo, y entonces dijo: «Lo tendré todo listo para mañana». Había entre ellos una proximidad que la distancia de la habitación no resolvía. Y cuando él dio un paso en su dirección para continuar la conversación, Liliana sintió su perfume discreto y profundo, y retrocedió un paso con una naturalidad que ella misma tuvo que fabricar. «Hay algo más, señorita García», dijo él, sin parecer haber notado el retroceso. «Tenemos un baile programado para el sábado aquí en la hacienda y he intentado convencer a mi abuela de cancelarlo». Cruzó los brazos con una preocupación genuina en el rostro y continuó: «No consigo imaginar dar un baile con ella en ese estado, pero mi abuela es muy terca cuando se trata de las tradiciones de la familia y no estoy logrando convencerla de desistir». La miró con una expectativa directa. Podría hablar con ella sobre eso y dejar claro que puede no hacerle bien. Liliana consideró la cuestión por un momento con aquella mente práctica que no tomaba partido antes de entender ambos lados. Había pasado todo el día con Rosalinda y había comprendido algo que tal vez Nicolás, desde fuera del cuarto, aún no había percibido con claridad. Pero no era el momento de decirlo allí. Primero necesitaba conversar con la propia Rosalinda antes de fijar cualquier posición. «Voy a hablar con ella, señor del Moral», respondió con cautela. Él asintió satisfecho, y ella entonces dijo con aquella voz firme y educada que usaba para cerrar lo que debía cerrarse: «Si el señor no se molesta, subiré ahora a mi cuarto». Nicolás la miró por algunos segundos con aquellos ojos castaños oscuros que tenían la costumbre inconveniente de no apresurarse en nada, y entonces dijo: «Buenas noches, señorita García». Ella hizo una leve reverencia y salió de la biblioteca. En el pasillo de regreso al cuarto, caminó despacio sin querer admitir para sí misma lo que estaba pensando. Había hombres que había conocido en la vida, médicos, pacientes, conocidos, y ninguno de ellos había provocado en ella aquella sensación incómoda e involuntaria que Nicolás del Moral provocaba cuando hablaba con una voz que ocupaba todo el espacio. Normalmente no se intimidaba ante los hombres. Había aprendido desde temprano a mantenerse firme en ambientes donde las mujeres eran constantemente puestas a prueba, y se enorgullecía de eso. Pero él era diferente de un modo que no conseguía organizar en palabras, y eso la incomodaba precisamente porque no sabía qué hacer con ello. Suspiró mientras empujaba la puerta del cuarto. Entró y se quedó de pie por un instante, mirando las ventanas oscuras de la noche allá afuera. Rosalinda la necesitaba. Ese era el único pensamiento que debía ocupar espacio dentro de aquella hacienda. A la mañana siguiente, Liliana entró en el cuarto de Rosalinda y sonrió al ver a la señora ya sentada en la cama con el cabello arreglado. «Vea nada más. Ya despertó más sonrosada, señora». Rosalinda respondió con una sonrisa satisfecha. «Hasta he tomado café antes de que la señorita llegara». Liliana examinó las manchas moradas en las piernas de la anciana y comprobó que habían aumentado un poco, lo que era esperado antes de empezar a mejorar. Los medicamentos y las pastas que había solicitado al ama de llaves estaban organizados sobre la mesa y pidió recipientes con agua tibia y paños limpios. Y comenzó su proceso con aquellas manos que sabían lo que hacían sin necesidad de pensar.
Limpió cada zona con cuidado, aplicó las pastas con movimientos lentos y firmes, mientras Rosalinda se quejaba en voz baja donde más dolía. Y cuando terminó, la anciana se quedó en silencio por un momento y luego dijo con una sorpresa genuina en la voz: «Me estoy sintiendo más relajada. Es extraño». Llamaron a la puerta y un mozo entró con la silla de ruedas y las muletas que el patrón había conseguido. Liliana agradeció, se volvió hacia Rosalinda con una sonrisa y preguntó con una ligereza intencional: «Vamos al jardín, señora». Los ojos de la anciana se iluminaron de un modo que Liliana aún no había visto. Una alegría rápida y viva que en un segundo dio una idea clara de quién Rosalinda había sido antes de enfermar. Liliana la ayudó a sentarse en la silla con cuidado. Puso un rebozo sobre sus hombros y una manta suave sobre las piernas, y ambas salieron del cuarto por el pasillo lujoso, mientras los mozos las ayudaban a bajar las escaleras con la silla. Cuando llegaron al jardín y el viento fresco y perfumado golpeó el rostro de Rosalinda, la señora cerró los ojos por un largo momento y luego dijo, con una voz llena de una emoción que no intentó contener: «Tenía tanta nostalgia de venir aquí. Este aroma es maravilloso». Liliana sonrió y permaneció en silencio por un instante, dejando que Rosalinda simplemente estuviera allí donde quería estar. Después dijo con aquella ligereza que usaba para introducir asuntos difíciles, sin que parecieran difíciles: «Necesito hablar con la señora sobre algo que el patrón mencionó. Comentó que la señora quiere dar un baile el sábado y que está preocupado por el estado de su salud». Rosalinda apoyó la mano en el mentón con una expresión pensativa que llevaba dentro una terquedad vieja y bien conocida. Y luego preguntó con una curiosidad genuina: «¿Y qué piensa la señorita?». Liliana la miró y pensó en aquella mirada apagada del primer día, en aquel suspiro de alivio cuando él había salido del cuarto, y supo la respuesta incluso antes de formularla en palabras. «Creo que la señora sí debe dar el baile. Necesita volver a sentirse viva y presente en esta casa que es suya». Una voz sonó detrás de ellas en ese momento, firme y levemente contrariada. Entonces, la señorita García aprueba el baile. Era Nicolás, que había llegado por el sendero de piedras del jardín con pasos tan silenciosos que ninguna de las dos lo había oído. Liliana se volvió hacia él con los ojos abiertos de sorpresa, porque Nicolás estaba allí detrás de ellas, sosteniendo un caballo por las riendas, con la naturalidad de quien había llegado con tiempo suficiente para oír lo que no debería haber oído. El animal bufó suavemente y sacudió la cabeza, y Liliana percibió en aquel instante que el ruido de los cascos había sido amortiguado por la hierba húmeda del jardín. Nicolás la miraba con aquellos ojos oscuros que no disimulaban muy bien el desagrado, y ella sostuvo la mirada sin retroceder porque no había dicho nada de lo que necesitara retractarse. Fue Rosalinda quien rompió el silencio con la serenidad tranquila de quien conoce cada expresión de aquel rostro desde que era niño. «Nicolás, estoy decidida a dar ese baile, y Liliana tiene razón. Necesito sentirme viva nuevamente y no quedarme encerrada en ese cuarto como una anciana enferma». Nicolás soltó las riendas del caballo, fue hasta la silla de ruedas y se agachó frente a la abuela con una suavidad que contrastaba completamente con la rigidez con la que había llegado por el jardín. «Abuela», dijo con la voz baja de quien está pidiendo y no ordenando, «usted necesita mejorar primero. El baile puede esperar». Rosalinda lo miró con una sonrisa. «Y tú necesitas una novia, nieto mío, y no vamos a aplazar eso más». Nicolás se quedó inmóvil por un segundo con aquella expresión de hombre que perdió una batalla que aún no había terminado oficialmente. «Roberta se encargará de todo. Liliana cuidará de mí y tú conseguirás una novia.
completó Rosalinda con una conclusión tan definitiva que no quedó nada por decir. Él se levantó despacio, besó la frente de la abuela con una ternura que Liliana observó sin querer y sin poder dejar de observar, y luego montó el caballo con una agilidad natural de quien creció sobre una silla de montar. Partió por el jardín en un galope que decía más de lo que cualquier palabra podría decir, y Liliana lo siguió con la mirada. Rosalinda entonces la miró con aquella calma de quien ya ha visto muchas cosas en la vida. Liliana, dijo con una intimidad que declaraba una decisión tomada, voy a llamarte Liliana y quiero que me llames Rosalinda. Hizo una pausa y añadió con afecto genuino, no le hagas caso a mi nieto. Toda esa dureza es una armadura que construyó demasiado pronto, pero por dentro es un hombre bueno y gentil. Luego su voz se volvió más suave. El baile es para él. Necesita casarse y está nervioso por eso. Es solo eso. Rosalinda comenzó a toser antes de que Liliana pudiera responder. Una tos seca que el viento que se había levantado en los últimos minutos claramente había provocado. Liliana se colocó detrás de la silla sin dudar. Vamos a entrar. Ese viento no le hace bien. Mientras empujaba la silla de regreso hacia la casona, Liliana sintió algo que no era exactamente un pensamiento. Era más una sensación baja e incómoda que prefirió no examinar de cerca. Nicolás iba a casarse, conocería a una señorita de sociedad en el baile, elegiría a alguien de su posición y de su mundo, y tal vez eso finalmente derribaría de una vez toda aquella frialdad. Era lo que debía suceder, y ella lo sabía. Entonces empujó la silla un poco más rápido y decidió no mirar hacia atrás, pero miró y él ya estaba lejos. Una silueta oscura, desapareciendo entre los árboles del horizonte. La modista llegó aquella tarde con los brazos cargados de telas y vestidos envueltos en paño fino, trayendo la ropa de Roberta, de Juan Carlos y de Nicolás para el baile, y un vestido color vino tinto para Rosalinda, que era de una elegancia silenciosa y perfecta. Liliana sonrió al ver a la matriarca pasar los dedos por la tela con un placer visible que no había demostrado por nada en los días anteriores. Es hermoso. Le queda muy bien. Rosalinda la miró por un momento con aquellos ojos que veían más allá de la superficie de las cosas y luego se volvió hacia la modista con la autoridad tranquila de quien está acostumbrada a ser obedecida. Puede hacer un vestido bonito para Liliana hasta el sábado por la mañana. Ella estará a mi lado durante todo el baile y no la quiero con ese uniforme. De hecho, ni sé por qué está usando ese uniforme. Eso es cosa de Nicolás. Liliana abrió la boca para negarse y Rosalinda la interrumpió con una mirada. En 2 días contigo, Liliana, me siento mejor que en 6 meses de tratamiento con el doctor Ramírez. Mereces un vestido nuevo. La modista tomó las medidas con manos eficientes y Liliana se quedó de pie en medio del cuarto, sintiendo que aquella batalla había sido perdida antes de comenzar, lo que la hizo sonreír por dentro de un modo que no intentó controlar. Rosalinda se durmió temprano aquella noche, un sueño profundo y tranquilo que Liliana reconoció como el primer sueño verdadero que había tenido en semanas. La tos silenciada por los medicamentos correctos, el cuerpo comenzando despacio a responder al tratamiento. Liliana cerró las cortinas con cuidado, apagó las velas una por una y salió del cuarto en puntas de pie, cerrando la puerta con un silencio que era casi reverencia. El pasillo estaba quieto y apenas iluminado por las lámparas de bronce, y caminó hacia su cuarto con el cansancio agradable de un día que había valido la pena. Fue entonces cuando lo vio. Nicolás estaba apoyado en la pared del pasillo a unos pasos de su propio cuarto, completamente cubierto de lodo seco, sosteniendo el brazo derecho junto al cuerpo con una tensión que ella reconoció de inmediato como dolor contenido por la fuerza de la terquedad. Se acercó con pasos tranquilos y dijo con la voz directa de siempre: «Señor, ¿qué sucedió?».
Él levantó los ojos hacia ella con una expresión que mezclaba irritación con la incomodidad de quien fue encontrado en un momento que no eligió ser visto. No sucedió nada, señorita García. Vaya a dormir. Liliana miró el brazo, la forma en que lo sostenía, el lodo que cubría todo el lado de su hombro y de su traje, y dijo sin ningún dramatismo: «El señor se cayó. ¿Puedo echar un vistazo a ese brazo?» Nicolás abrió la puerta de su propio cuarto, entró y dijo sin volverse: «Señorita García, vaya a dormir, estoy bien», y cerró la puerta. Liliana se quedó de pie en el pasillo por un segundo, escuchando la razón que decía que debía irse y el instinto que decía que no había manera de dejar aquello atrás. El instinto ganó como siempre ganaba y ella respiró hondo, fue hasta la puerta y la abrió sin llamar. Nicolás estaba sentado en el sillón junto a la ventana en el proceso de quitarse la camisa con dificultad evidente por el brazo, cuando la vio entrar. La expresión que cruzó su rostro fue entre sorpresa y una ironía contenida. «La señorita tiene dificultades para recibir órdenes», afirmó con una voz que era más observación que acusación. Liliana mantuvo la mirada firme y profesional y respondió apenas: «Déjeme ver su brazo, señor del Moral». Él suspiró como un hombre que reconoce que perdió y dijo con una resignación casi imperceptible: «Puede verlo». Liliana se acercó con la mente de enfermera al mando, aquel interruptor que había aprendido a accionar a lo largo de los años para transformar a una persona en un caso que debía ser atendido. Había visto a muchos hombres sin camisa en el hospital. Había tratado heridas de todo tipo con la misma calma técnica de siempre. Y se repitió eso a sí misma mientras se arrodillaba junto al sillón y comenzaba a examinar el brazo que él se había lastimado en la caída del caballo. La piel estaba raspada, el músculo del hombro tenso e hinchado, y palpó cada punto con dedos precisos mientras él respiraba hondo, pero no se quejaba. El problema era que el hospital tenía paredes blancas y olor a hierbas, y aquel cuarto tenía luz baja de velas que dibujaban sombras doradas sobre el pecho desnudo y fuerte de aquel hombre a centímetros de sus ojos, y el interruptor profesional estaba luchando más de lo que debería. Fue a buscar lo que necesitaba en el bolso, sin decir una palabra. Volvió. Se arrodilló nuevamente y comenzó a trabajar con los paños y los vendajes con una concentración que estaba construyendo ladrillo por ladrillo. Él permaneció en silencio, un silencio diferente de todos los otros que ella había visto en él, sin cálculo, sin armadura. Solo un hombre cansado dejando que alguien lo cuidara por primera vez en mucho tiempo. Liliana limpió los raspones con cuidado. Lo sintió contener levemente la respiración una vez y dijo con la voz baja de quien está trabajando: «No fue una caída simple. El señor se golpeó con fuerza». Él no respondió y ella percibió que él se había inclinado levemente en su dirección, el rostro mucho más cerca de lo que había estado antes. Entonces dijo con una voz que era casi un murmullo grave y tranquilo: «Su cabello tiene un aroma muy agradable». Liliana sintió el calor subir por el cuello con una velocidad que la irritó profundamente y continuó vendando el brazo sin levantar la mirada. Porque si levantaba la mirada, aquel interruptor profesional se vendría abajo de una vez. Cuando terminó de vendarlo, se levantó, dio un paso atrás y respiró el aire del cuarto que tenía más espacio que al lado del sillón. Lo miró con la expresión firme de siempre y dijo, con una voz que no dejó temblar: «El señor necesita cuidar ese brazo y tomar lo que voy a dejar aquí para el dolor esta noche. Nada de cabalgar esta semana». Recogió los paños usados, organizó lo que había traído y caminó hasta la puerta con aquella competencia silenciosa que era su escudo más confiable. Ya con la mano en el picaporte, se volvió una última vez y dijo con un hilo de ironía tranquila que no estaba planeado:
pero salió de todos modos. Para el sábado el señor estará bien, sin ninguna excusa para no bailar con las señoritas del baile. Y salió sin esperar respuesta. Cerró la puerta con cuidado y se quedó de pie en el pasillo oscuro por un segundo, con el corazón latiendo más rápido de lo que quería admitir. En los días que siguieron la hacienda San Carlos, despertó agitada por el baile que se acercaba. Los pasillos ahora estaban llenos de movimiento, de voces, de cajas siendo abiertas y arreglos siendo decididos con aquella urgencia alegre que solo un baile inminente era capaz de producir. Roberta había asumido el mando de todo con una energía que mantenía a los empleados en paso acelerado desde el amanecer hasta la noche, y Rosalinda la acompañaba desde dentro del cuarto. Las manchas en las piernas de la matriarca habían disminuido visiblemente. El apetito había regresado y Liliana monitoreaba con satisfacción discreta, y había en el rostro de Rosalinda un color que simplemente no estaba allí cuando Liliana había llegado aquella primera mañana. El doctor Ramírez apareció una tarde con su maletín de cuero y aquella expresión de médico que viene a cumplir un protocolo, y Rosalinda lo recibió con una cortesía firme que no dejaba dudas sobre el mensaje. «Doctor Ramírez, usted es siempre bienvenido aquí», dijo con una sonrisa, «pero no necesita preocuparse por venir especialmente por mí. Liliana está cuidando de todo muy bien, y como puede ver estoy mejor». Ramírez miró a Liliana con aquellos ojos pequeños e inteligentes que contenían una satisfacción que no necesitó poner en palabras. Y ella respondió con una inclinación de cabeza que era al mismo tiempo gratitud y confirmación. Rosalinda había hablado con la autoridad tranquila de quien ya tomó una decisión, y el doctor se fue con el maletín de cuero y una sonrisa que no logró contener hasta la puerta. El viernes por la mañana, María entró en el cuarto de Rosalinda con una caja alargada envuelta en papel fino y un listón rosa atado con esmero, y Roberta aplaudió con un entusiasmo que era completamente desproporcionado y completamente genuino al mismo tiempo. «Abuela me contó que encargó un vestido para ti, Liliana. Queremos ver cómo quedó». Liliana abrió la caja con una cautela que venía de nunca haber recibido algo así antes. Apartó el papel de seda con los dedos y se quedó de pie mirando. El vestido era lila claro, casi el tono del final de la tarde, con un corpiño bordado en hilos de plata que descendían en arabescos delicados por la cintura y se abrían en una falda de mucho vuelo que prometía girar con elegancia en cada paso. Las mangas eran cortas y terminaban en un moño de listón que tenía la ligereza de algo muy bien pensado. Y el escote era discreto, pero suficiente para decir que había una mujer hermosa dentro de aquel vestido. Liliana nunca había tenido algo así. «Vas a quedar como una princesa», dijo Roberta, con aquella voz de quien ya está imaginando el resultado. Rosalinda la miró con el orgullo sereno de quien eligió bien y dijo simplemente: «Así será, Liliana». Liliana sostuvo el vestido contra el pecho, sintió la tela fina entre los dedos y necesitó un segundo antes de lograr hablar con la voz firme de siempre. «Señora, muchas gracias. Nunca tuve algo así». La matriarca sonrió con aquella calma de quien sabe dar y sabe recibir, y respondió: «Lo mereces». Aquella tarde, Liliana fue hasta la biblioteca, como había hecho en los días anteriores. Llamó 2 veces y entró al oír la respuesta. Nicolás estaba sentado en el escritorio con papeles delante y levantó la mirada cuando ella se acercó con el bolso. «Señor, necesito ver su brazo». Él asintió y extendió el brazo con una cooperación que ella no había encontrado en él la primera vez. Y ella comenzó a quitar el vendaje con los movimientos precisos de siempre. «¿Está sintiendo dolor?», preguntó sin apartar los ojos del brazo. Nicolás la miró con un humor muy discreto en la comisura del rostro y respondió: «No, doctora, no siento absolutamente nada».
Hizo una pausa calculada y añadió con una ligereza irónica que ella estaba aprendiendo a reconocer: «Pero no puedo quedarme vendado hasta el domingo». Liliana examinó el brazo, verificó el músculo, probó la movilidad con 2 movimientos rápidos y dijo con la objetividad profesional que era su escudo más confiable: «Su brazo está bien, por lo tanto está autorizado para bailar». Comenzó a guardar los materiales en el bolso y completó sin levantar la mirada: «Pero cabalgar todavía está prohibido. ¿Entendido?». Se levantó para irse y ya estaba caminando hacia la puerta cuando él dijo con aquella voz grave y pausada: «Señorita García, solo para confirmar, no estoy autorizado para cabalgar». «¿Correcto?». Ella se volvió con una ceja levemente arqueada. «Todavía no, señor». Nicolás se levantó del escritorio con un movimiento decidido y dijo: «Entonces, venga conmigo y traiga su bolso». Liliana lo miró con la desconfianza honesta de quien no le gusta seguir sin saber hacia dónde. «¿A dónde, señor?». Y él respondió con paciencia: «Señorita García, solo venga, por favor». Salieron por la parte trasera de la casona, y el aire fresco de las últimas horas de la tarde entró en ella con una generosidad que la ciudad no tenía. Caminaron hasta el establo y Nicolás explicó que había una pareja entre sus trabajadores, Javier y Luisa, que habían tenido un bebé recientemente y que el marido había ido hasta él ese día preocupado por manchas y fiebre en el recién nacido. Dijo que la llevaría hasta allá por la mañana, pero como no puedo cabalgar, la señorita nos lleva hoy mismo y yo iré detrás de usted. Liliana lo miró con una claridad directa. «Señor, si nos ven en el mismo caballo, generará comentarios. Eso no sería muy apropiado. Dígame dónde viven y yo iré sola». Nicolás fue hasta el caballo con aquella decisión de quien cerró el asunto internamente antes de decirlo en voz alta y respondió sin volverse: «Señorita García, mi médica no me autorizó a cabalgar y vamos juntos. Es punto final. Suba». Liliana suspiró hondo y montó el caballo con la decisión de quien ya entendió que no había otro camino. Nicolás montó detrás de ella enseguida y puso ambas manos en su cintura con una firmeza tranquila, y dijo cerca de su oído con aquella voz grave que ella había aprendido a reconocer incluso antes de que terminara la frase: «Me sujetaré para no caer. La señorita no querrá que me lastime el brazo nuevamente. ¿Correcto?». Liliana mantuvo los ojos fijos en el camino al frente y respondió apenas con un silencio, que él interpretó como acuerdo, y ella interpretó como lo más prudente que podía hacer en aquel momento. Porque la verdad era simple e incómoda al mismo tiempo. Ella podría haber insistido en ir sola. Lo había propuesto con todas las letras, y él era terco, pero ella también sabía hacerlo cuando era necesario, solo que las manos de él estaban en su cintura con una naturalidad que no pedía nada ni prometía nada. El caballo avanzaba por el camino al paso correcto, y Liliana percibió con una claridad que no le agradó del todo que estar cerca de aquel hombre estaba dejando de ser una situación extraordinaria para convertirse en algo que simplemente aceptaba, y eso la preocupaba mucho más de lo que estaba dispuesta a admitir. La casa de Javier y Luisa era pequeña y muy limpia. Luisa abrió la puerta con el bebé en brazos y el rostro de madre que no había pegado ojo en 2 días. Liliana tomó al pequeño Gabriel con cuidado, examinó cada detalle con atención y cuando terminó dijo con una tranquilidad que era en sí misma un alivio: «Es una reacción alérgica, Luisa. No es grave. En 2 días estará bien». Los hombros de la madre bajaron como si un peso hubiera sido retirado de allí. Liliana explicó cada medicamento despacio, sin saltarse ningún paso, y cuando terminó el aroma que venía del fogón, llenó la habitación de un modo que hizo que el estómago de Liliana gruñera suavemente. Nicolás volvió el rostro hacia la olla y dijo con naturalidad: «Luisa, ¿qué es eso que está en el fuego? Ese aroma me está recordando que aún no he cenado».
Luisa rió con aquella risa sencilla de quien recibe un elogio sincero y dijo: «Es guisado, señor, y hay pay de zarzamora que hice esta mañana. Quédense a cenar. Es simple, pero está muy bueno». Nicolás miró a Liliana y ella lo miró a él, y ninguno de los dos necesitó mucho tiempo para decidir. Se sentaron a la mesa pequeña con el guisado caliente, el pan fresco y el pay que Luisa trajo sin dudar, con aquella generosidad de gente sencilla que no mide lo que tiene antes de ofrecer. Liliana mordió el pay y cerró los ojos sin querer, la boca manchada de zarzamora, y dijo con una honestidad que salió antes de que pudiera elegir palabras mejores: «Luisa, juro que nunca he comido nada tan bueno en mi vida». Nicolás la estaba mirando en ese momento con una expresión tranquila y atenta que no estaba intentando disimular. Hizo un gesto discreto señalando su propia boca. Ella lo notó. Se limpió el rostro rápidamente con la servilleta y desvió la mirada con el rostro caliente. Y cuando volvió a mirar, él estaba mirando hacia otro lado con una calma que definitivamente no era indiferencia. Se despidieron y tomaron el camino de regreso a la hacienda en silencio. Las manos de Nicolás estaban en su cintura y el caballo avanzaba por el camino al paso correcto. Cuando ella percibió el rostro de él acercándose a su cabello, sonrió y dijo: «Es la lavanda». Él se quedó un segundo quieto y preguntó con una voz diferente, ligeramente sorprendido: «¿Qué dijo la señorita?». Liliana respondió con una calma que le costó más de lo que aparentó: «Mi cabello lo lavo con jabón de lavanda». Él soltó una risa baja y breve, una risa verdadera que ella no esperaba oír de aquel hombre serio, y dijo: «Entonces, por eso el aroma es tan bueno». Llegaron al establo y él bajó primero, extendió la mano para ayudarla, y cuando ella bajó, quedaron frente a frente en la penumbra del establo más cerca de lo que deberían estar. Liliana vio claramente el momento en que él se inclinó hacia ella despacio, como quien no se da cuenta de lo que está haciendo. Y entonces ella dio un paso atrás con la voz firme y serena: «Es tarde. Es mejor que descansemos». Caminó hacia la casona sin mirar atrás, porque sabía que si miraba aquel paso atrás habría sido inútil. Nicolás se quedó de pie en la oscuridad por un momento, con las manos vacías y un pensamiento simple girando en la cabeza sin encontrar respuesta. ¿Cómo era posible que aquella mujer a la que conocía desde hacía menos de una semana ya fuera lo más difícil de ignorar dentro de su propia casa? El día del gran baile llegó. Liliana ayudaba a Rosalinda a arreglarse con el cuidado de quien sabe que aquel momento era demasiado importante para ser apresurado. Cuando terminó, la matriarca se miró en el espejo y quedó en silencio por un momento, y entonces dijo con una tristeza suave que no logró ocultar por completo: «Quería bailar hoy, Liliana». Liliana puso la mano en su hombro y respondió con una certeza genuina: «Pronto la señora podrá. Ya está mucho mejor de lo que estaba». Rosalinda la miró a través del espejo con aquellos ojos que siempre veían más de lo que las palabras decían, y habló con una firmeza cariñosa: «Ve a arreglarte, Liliana. Yo bajaré ahora y tú bajas después». Liliana pidió a los mozos que llevaran la silla de ruedas hasta el salón y subió al cuarto con la mente ya enfocada en lo que debía hacer. Pero cuando abrió la puerta y vio la cama, se detuvo. Sobre el colchón había un par de zapatos con pequeñas perlas en la hebilla, un collar de plata con una piedra lila en el centro que combinaba con el vestido como si hubiera sido pensado junto, y una nota doblada con la letra de Roberta que decía, en pocas palabras, lo que necesitaba ser dicho: «Una princesa necesita estar a la altura del vestido». Liliana se quedó mirando aquello por un segundo con un nudo en el pecho, que no era tristeza, era gratitud. Aquella gratitud profunda de quien no estaba acostumbrada a ser recordada así. Se vistió despacio
con el cuidado que el vestido merecía, y luego se sentó frente al espejo y recogió el cabello castaño en lo alto de la cabeza, en un chongo alto y elegante, con algunos mechones sueltos, enmarcando el rostro en rizos suaves, que las tenazas calientes habían moldeado con paciencia. Se puso el collar, ajustó los zapatos, y cuando finalmente se levantó y se miró en el espejo entero, se quedó quieta por algunos segundos, sin reconocer completamente a la mujer que estaba frente a ella. El vestido lila caía con una gracia que nunca había sentido en ninguna prenda antes. El collar descansaba sobre el escote con delicadeza perfecta y los ojos verdes parecían más profundos y más vivos, enmarcados por el peinado alto. Nunca se había visto así. Respiró hondo y bajó las escaleras hacia el salón. El salón ya estaba lleno de gente de sociedad cuando entró. Un mar de vestidos coloridos, trajes oscuros y joyas que centelleaban bajo la luz de las velas. Liliana caminó entre las personas con una compostura que fue construyendo paso a paso, escuchando los comentarios susurrados alrededor que fingía no oír, pero oía. ¿Quién sería aquella joven? ¿De dónde había venido? ¿Cómo se llamaba? Rosalinda estaba en el centro de las atenciones, como era de esperar, recibiendo saludos con la elegancia de quien nació para aquello. Y cuando levantó la mirada y vio a Liliana acercarse, la sonrisa que se abrió en su rostro fue de una alegría que no necesitaba palabras. Liliana, estás deslumbrante. Liliana sonrió y preguntó en voz baja mientras se colocaba a su lado. ¿Y la señora se siente bien? Rosalinda respiró hondo, como quien está bebiendo un aire que hacía falta, y respondió con una emoción genuina. Estoy excelente, hija mía. Necesitaba volver a sentir esto. Liliana se colocó al lado de Rosalinda y cada persona que llegaba para saludar a la matriarca oía lo mismo. No el nombre de una cuidadora, sino el nombre de una amiga. Liliana recibía cada presentación con una sonrisa tranquila y pensaba en silencio que había llegado a aquella casa hacía apenas una semana y ya estaba siendo tratada con un cariño que llevaba años construir. No quería buscarlo con la mirada. No había ninguna razón para hacerlo, y lo sabía. Pero los ojos hicieron lo que la mente había prohibido, y lo encontraron en el centro del salón sin pedir permiso. Nicolás bailaba con una señorita de vestido verde esmeralda, sonriendo, cumpliendo con elegancia natural el papel de hacendado que la noche exigía y parecía estar divirtiéndose de verdad. Liliana se quedó mirando sin querer y sin poder detenerse. Fue entonces cuando Nicolás la vio. Ella estaba allí al lado de la abuela con el vestido lila y el collar de plata y el cabello recogido con aquellos mechones sueltos enmarcando el rostro. Y el efecto que aquella imagen produjo en él fue inmediato y completamente fuera de su control. Había visto a aquella mujer con el uniforme y le parecía hermosa, pero ella, con aquel vestido, era una verdadera obra de arte. Sin darse cuenta, cambió el peso del cuerpo y pisó con fuerza el pie de la señorita Alicia, que soltó un pequeño grito contenido que se perdió en la música. Se recompuso, con la rapidez de quien está acostumbrado a no dejarse ver. Dijo con una compostura improvisada a toda prisa: «Perdóneme, pero creo que es mejor que paremos». Ella sonrió con una frustración que no logró ocultar por completo, y él ya estaba caminando hacia la abuela. Rosalinda dijo con una ironía cariñosa y precisa: «Dejaste a la señorita Alicia abandonada en medio del salón, nieto mío». Nicolás respondió con una serenidad que no engañaba a nadie que lo conociera de verdad: «Me cansé de bailar, abuela». Y fue en ese momento cuando vio a Liliana al lado de la abuela, con una sonrisa pequeña y contenida que claramente estaba intentando retener. La sonrisa de quien vio todo y está haciendo un esfuerzo honesto por no dejarla aparecer.
Rosalinda iba a responder cuando alguien llegó para saludarla, y Nicolás aprovechó el momento y se acercó a Liliana, con aquel paso tranquilo que no necesitaba prisa para llegar a donde quería. «¿Le parece gracioso, señorita Liliana?» Ella lo miró con aquellos ojos verdes que no tenían la costumbre de apartarse y respondió con una calma perfecta. El señor pisó el pie de la pobre joven. Nicolás se quedó en silencio por un instante y luego dejó que la mirada la recorriera de arriba a abajo con una lentitud que no tenía absolutamente nada de protocolar. Y cuando habló, la voz había perdido toda la sobriedad del hacendado. «No me resistí cuando la vi así. Está deslumbrante esta noche». El calor subió al rostro de Liliana con una velocidad que la irritó profundamente y dentro del pecho pensó con una desorientación honesta qué estaba ocurriendo con ella, porque aquello no era normal y lo sabía. Rosalinda volvió el rostro hacia los dos y dijo: «Nicolás, Liliana se quedará a mi lado toda la noche. Invítala a bailar. Quiero que ella también disfrute del baile». Liliana se adelantó de inmediato con una firmeza que le exigió esfuerzo. «Señora, es mejor que me quede a su lado». Juan Carlos, que había llegado en silencio junto a la abuela, posó la mano en su hombro con una sonrisa sencilla y miró al hermano. «Pueden ir. Yo me quedaré con la abuela». Nicolás se volvió hacia Liliana y extendió la mano. «¿Me concede una danza, señorita García?» Liliana miró la mano extendida, lo miró a él y colocó su propia mano sobre la de él sin decir nada más, porque no había nada más que valiera la pena decir. Él la condujo hacia el centro del salón con una seguridad natural, y cuando su mano se posó en su cintura, Liliana sintió el calor de aquel contacto atravesar la tela del vestido con una claridad que no esperaba y no pidió. La música era lenta y todo el salón giraba a su alrededor con toda su luz y todo su murmullo. Pero aquel mundo fue quedando distante con cada compás, como si la música existiera solo para los dos, y el resto fuera apenas un escenario que alguien había olvidado retirar. Las manos de él la guiaban con una firmeza que no era fuerza, era presencia, y Liliana acompañaba cada movimiento con una ligereza que el cuerpo encontró por sí solo. Y alrededor de ellos los invitados observaban con una curiosidad que ninguno intentaba disimular quién era aquella mujer a la que el patrón miraba de ese modo. Nicolás pensaba en el aroma de lavanda y en la semana que había pasado y en cómo era posible que una persona pudiera entrar en una casa y cambiar el aire de dentro sin pedir permiso para hacerlo. Liliana pensaba en él y trataba de no pensar en él, y pensaba en él otra vez, porque la mano estaba en su cintura y el rostro estaba demasiado cerca para que pudiera fingir que estaba pensando en otra cosa. «La señorita baila muy bien», dijo él mirándola de cerca, con aquella voz baja que era solo de ella en aquel momento. «Aprendí con mi tía», respondió ella con una sonrisa suave, y luego añadió con una ligereza que llevaba dentro una punta de ironía a la que no se resistió. «El señor también baila bien, solo espero que no me pise el pie como hizo con la señorita Alicia». Él sonrió, una sonrisa abierta y verdadera y completamente desarmada que transformó aquel rostro serio en algo que Liliana consideró peligroso de ver tan de cerca. Se inclinó levemente y dijo con una voz que era solo para que ella la oyera: «No voy a pisar, porque la mujer que me distrajo está aquí bailando conmigo ahora». Liliana levantó la mirada y la música continuó, y los pies siguieron moviéndose. Pero ninguno de los dos estaba pensando ya en los pasos. En un rincón del salón, Rosalinda los observaba con una expresión tranquila y pensó para sí con una ternura serena: ¿cómo no lo había notado antes? Porque era evidente allí ante todo el salón, en la manera en que él la miraba y en la manera en que ella intentaba no dejar que él viera que estaba siendo mirada.
Cuando la música terminó, Nicolás llevó a Liliana de regreso junto a Rosalinda con una cortesía impecable y enseguida fue llamado por un grupo de hombres al otro lado del salón. Rosalinda se quedó mirando a Liliana en silencio, con una sonrisa tranquila y llena de significado en los labios. Liliana permaneció de pie a su lado, sintiendo el peso de aquella mirada, y entonces entendió con una claridad simple y directa que Rosalinda lo había visto todo, lo había comprendido todo, y que probablemente lo había entendido incluso antes que ella. El baile fue un éxito, y antes de dormir, Liliana pasó por el cuarto de Rosalinda para los cuidados de la noche. Le dio los medicamentos con aquella rutina que ya era natural entre las dos, y cuando examinó las piernas de Rosalinda, se quedó quieta por un momento, mirando con atención. Las manchas estaban desapareciendo, la piel volviendo a su color correcto, y aquello era la prueba concreta de que el tratamiento estaba funcionando exactamente como ella lo había planeado. Rosalinda ya dormía con el cansancio saludable de quien tuvo un día lleno y feliz. Liliana apagó las velas, cerró las cortinas despacio y se quedó un instante de pie en la oscuridad del cuarto, pensando que pronto aquella mujer estaría completamente bien y que cuando eso ocurriera, ella regresaría al hospital. Extrañaba el hospital, los pasillos llenos de movimiento, atender a muchas personas en lugar de a una sola, aunque sabía que en aquellas semanas había cuidado de mucho más que de Rosalinda. Había atendido a gente de la propiedad, al pequeño Gabriel, personas que llegaban discretamente con un problema y se iban con una solución. Pero iba a extrañarlos a todos allí. Suspiró y salió del cuarto, y cuando entró en el pasillo, él estaba allí. Nicolás estaba de pie a unos pasos, con aquella postura de siempre, y preguntó con voz baja, ¿cómo está ella? Liliana respondió, está bien, las manchas están desapareciendo. La tos no volvió y se alimentó muy bien hoy. Incluso tuve que limitar los dulces porque estaba exagerando en el baile. Él sonrió con aquella sonrisa que ella había aprendido a reconocer, la sonrisa rara y verdadera que transformaba por completo aquel rostro serio, y dijo con una voz que había perdido toda la formalidad del patrón. Hiciste un trabajo excelente con ella, Liliana. La llamó por su nombre y ella lo notó y se preguntó por qué lo había notado. Entonces dijo con una firmeza tranquila, ¿necesita algo más, señor? Porque ahora voy a dormir. Nicolás extendió la mano y sostuvo levemente su brazo antes de que pudiera apartarse. ¿Puede dar un vistazo a mi brazo? Liliana lo miró por un instante con aquella atención que no se dejaba engañar fácilmente y luego lo acompañó hasta el cuarto sin decir nada. Cuando ella se acercó para examinar el brazo, él guardó silencio y ella lo examinó, y luego levantó la mirada hacia él con una expresión directa. Su brazo está completamente bien. Hizo una breve pausa. El señor mintió para traerme aquí. Se volvió para salir y él sostuvo su brazo. Liliana lo miró con una claridad en los ojos que no dejaba espacio para rodeos. Por favor, pare con estos jueguitos, señor. Nicolás la miró por un largo segundo y luego dijo, no son jueguitos, Liliana. La atrajo levemente más cerca de él y continuó con una intensidad serena que era más poderosa que cualquier discurso elaborado podría ser. Me vuelves loco y no sé explicar eso. Hace una semana que estás en esta casa y no puedo dejar de pensar en ti. Tu aroma está impregnado en mí. Tocó su rostro con la mano abierta y dijo con una honestidad que le costó algo. Siempre aparto a las personas de mí. Es lo que sé hacer, pero no consigo apartarme de ti. Y entonces acercó los labios a los de ella y la besó con una delicadeza que no combinaba con el tamaño de aquel hombre, como quien teme asustar algo que puede desaparecer.
Sus manos fueron al rostro de ella con un cuidado que era más revelador que cualquier palabra había sido. Y Liliana se quedó quieta por un instante, que duró lo que dura un corazón acelerado, y luego sus manos subieron y se posaron en el pecho de él, sintiendo el calor de aquel contacto atravesar cada capa de razón que había construido con tanto cuidado a lo largo de una semana entera. El beso llevaba dentro todo lo que ninguno de los dos había conseguido decir en los pasillos, en el jardín, en el establo, en la pista de baile. Y era exactamente por eso que ella necesitaba detenerlo. Se apartó con una firmeza que exigió toda la fuerza que tenía y dijo con la respiración aún irregular, pero la voz lo más firme que pudo: «Señor, deténgase». Él la miró sin comprender, y ella completó con una claridad que le dolió por dentro mientras hablaba. «Esto está mal. El Señor es un hacendado y yo soy una enfermera. Somos de mundos completamente diferentes y no voy a permitir que me use así». Respiró una vez hondo y despacio y dijo con una voz que había bajado, pero no había vacilado: «Necesito concluir el tratamiento de su abuela y le pido que se mantenga lejos de mí». Él abrió la boca y ella negó con la cabeza y continuó: «Sé que el Señor sabe que esto jamás funcionaría. Si no puede mantenerse lejos por mí, hágalo por ella». Nicolás la miró y susurró: «Liliana, por favor, no te vayas». Ella se volvió y salió del cuarto sin mirar atrás, porque si miraba, no habría logrado salir. Nicolás se quedó de pie en medio del cuarto por un momento. Luego fue hasta el sillón y se sentó con las manos en la cabeza con el peso de quien acaba de oír una verdad que ya sabía, pero que dolió de todos modos. Ella tenía razón en cada palabra que había dicho. Él lo sabía con la misma claridad con la que sabía su propio nombre. La sociedad no aceptaría, los títulos los separaban. Había una distancia entre sus mundos que no era solo kilómetros, sino convenciones y expectativas, y obligaciones que él había cargado desde que era demasiado joven para entenderlas por completo. Pero había una diferencia entre saber algo con la cabeza y lograr hacer lo que la cabeza ordena cuando la otra persona está en la misma casa que tú, y no tenía ninguna certeza de que lograría mantenerse lejos de ella. A la mañana siguiente, Liliana entró en el cuarto de Rosalinda con el café y la bandeja de medicamentos. Y la matriarca la miró por un instante antes de decir cualquier cosa, con aquellos ojos que siempre veían más allá de lo que estaba en la superficie. «¿Está todo bien, Liliana?» Liliana la miró con una sonrisa que intentó hacer natural. «Sí, señora». Rosalinda no dijo nada más, pero sabía de la misma forma en que siempre sabía. Liliana cambió de tema con una decisión práctica. «¿Qué le parece si intentamos dar algunos pasos más hoy?», llamó a un empleado. Los dos la ayudaron a levantarse con cuidado y Rosalinda quedó de pie, los pasos lentos pero firmes, las piernas respondiendo con una fuerza que regresaba día a día. Liliana sonrió. «Unas 2 semanas más y puedo darle el alta completamente». Rosalinda se sentó despacio y la miró con una expresión que mezclaba gratitud y una tristeza pequeña y honesta. «No quiero que te vayas, Liliana. Ya me acostumbré a tenerte aquí». Liliana tomó su mano con cariño y respondió con suavidad: «Lo sé, señora, y estoy muy agradecida por todo, pero está el hospital y las personas que me necesitan allí». Rosalinda asintió con la dignidad serena de quien entiende las cosas, incluso cuando duele entenderlas. «Lo sé, hija mía». Y en los días que siguieron, Rosalinda fue mejorando con una constancia que llenaba a Liliana de satisfacción profesional y de una tristeza personal que prefería no examinar de cerca. Las manchas desaparecieron. Los pasos se hicieron más largos y Nicolás respetó lo que se le había pedido. Iba a ver a la abuela en los intervalos de Liliana. Reorganizaba los horarios para no encontrarse con ella en los pasillos.
pero siempre la miraba cuando estaba en el jardín con la abuela o con Roberta. Su hermano Juan Carlos entró en el despacho de Nicolás una tarde. Se sentó en el sillón del otro lado del escritorio, con la familiaridad de hermano menor que nunca necesitó pedir permiso, y permaneció en silencio por un momento antes de decir: «Hermano, ¿por qué no hablas con la abuela sobre esto?». Nicolás se apartó de la ventana y lo miró a los ojos con una expresión que intentó ser sorpresa. «¿Sobre qué?». Juan Carlos se levantó, fue hasta la ventana, miró hacia el jardín abajo donde Liliana caminaba con Rosalinda y dijo sin volverse: «Estoy hablando de que te quedas mirándola por la ventana todos los días mientras cuida de nuestra abuela». Hizo una pausa y completó con la simplicidad directa de quien dice algo obvio: «Admite de una vez que estás enamorado de ella y deja de engañarte». Nicolás guardó silencio, miró al hermano, miró hacia la ventana y luego apoyó los codos en el escritorio y llevó las manos a la cabeza con el gesto de quien finalmente dejó de luchar contra algo que llevaba tiempo ganando la batalla. Estaba enamorado de ella, lo sabía, y saberlo no resolvía absolutamente nada, porque ella le había pedido que se mantuviera lejos y ella tenía razón y él respetaba eso. Y aún así, todos los días iba hasta aquella ventana. Juan Carlos se quedó de pie, observando al hermano en silencio, con la paciencia de quien ya tiene la respuesta, y solo estaba esperando que el otro llegara hasta ella. 2 semanas después, Rosalinda caminaba por los pasillos de la hacienda con sus propios pies, con una dignidad recuperada que llenaba cada habitación de aquella casa con un aire que había hecho mucha falta. Liliana la observaba caminar con aquella sonrisa de quien plantó una semilla y está viendo el árbol en pie. Y entonces se acercó, tomó sus manos con cariño y dijo con una voz que intentó ser más tranquila de lo que estaba por dentro: «Señora, mañana regreso a la ciudad». Rosalinda guardó silencio por un instante, apretó las manos de Liliana entre las suyas con una fuerza suave y luego la miró con aquellos ojos que siempre llevaban más de lo que las palabras podían contener. «Eres una médica excelente, Liliana, mejor que muchos hombres que conozco, y esta sociedad hipócrita debería reconocerlo». Liliana sonrió con aquella tristeza familiar de quien escuchó esa verdad muchas veces, y aún así duele cada vez que la oye. Pero no lo reconocen. Rosalinda sonrió de vuelta, y luego dijo con una naturalidad calculada que Liliana ya había aprendido a conocer: «Noté que desde el baile tú y Nicolás no volvieron a hablar. ¿Hizo algo que te molestó?». Liliana sintió el calor subirle al rostro y respondió con una calma que requirió esfuerzo: «No, señora, todo está bien. Su nieto es un hombre muy ocupado». Rosalinda la miró con aquellos ojos que no se dejaban convencer por respuestas educadas y dijo despacio: «Imaginé que estaba ocurriendo algo después de lo que vi en el baile». Liliana se sonrojó de un modo que traicionó todo lo que su voz había intentado esconder y respondió con una firmeza que ya no tenía la misma seguridad del principio: «Él fue amable conmigo, solo eso». Rosalinda no dijo nada más, pero la mirada que quedó en su rostro decía claramente que no estaba convencida. Fue entonces cuando Roberta entró en el cuarto con una prisa y una luz en los ojos, que solo pertenece a quien lleva una noticia que no cabe dentro del pecho. «Octavio acaba de pedir mi mano a Nicolás. Estoy comprometida». Liliana la abrazó con una alegría genuina y cálida. Rosalinda la abrazó enseguida con lágrimas que no intentó contener, y por algunos minutos el cuarto quedó lleno de aquella felicidad simple y buena que no necesita explicación. Roberta miró a Liliana con los ojos aún brillantes y dijo con una tristeza que no lograba esconder por completo detrás de la alegría: «Abuela me dijo que vas a volver al hospital. Estamos tristes por tu partida».
Hizo una pausa y completó con una determinación cariñosa. «Pero quiero que vengas a mi boda, ¿de acuerdo?» Liliana sonrió con aquella sonrisa que venía del lugar más profundo. No me la perdería por nada del mundo. A la mañana siguiente habló con cada uno. Arregló las últimas cosas y sus ojos recorrieron los pasillos y las puertas con una atención que ella misma no quería admitir lo que estaba buscando. Pero él no apareció. Juan Carlos la abrazó con un afecto de hermano que ella no había pedido y que había llegado solo. Rosalinda lloró emocionada en la puerta, sosteniendo sus manos y diciendo gracias con una voz entrecortada que Liliana llevará dentro de sí por mucho tiempo. Roberta la abrazó fuerte y no quiso soltarla de inmediato. Y entonces subió al carruaje, miró por la ventana aquella fachada de cantera gris que había parecido fría la primera mañana y que ahora parecía un lugar que conocía por dentro, y el carruaje comenzó a moverse. Tenía la sensación de estar dejando un hogar atrás y no lograba entender cómo era posible haberse conectado tan profundamente con aquellas personas en tan poco tiempo. El carruaje avanzó por el camino y la casona se fue haciendo más pequeña por la ventana hasta desaparecer por completo. La casita que había alquilado cerca del hospital tenía 3 habitaciones pequeñas y olía a madera limpia, y la vecina había mantenido todo en orden como había prometido. Era sencilla y acogedora, y era su vida. La vida que conocía antes de la hacienda San Carlos, y necesitaba volver a ella con los 2 pies y con la cabeza en el lugar correcto. Al día siguiente, entró en el hospital y sintió de inmediato aquella motivación, que solo aquel olor de pasillo lleno de movimiento y aquel ruido de personas necesitando cuidado lograban despertar en ella. Todos la conocían ahora. La enfermera que había curado a la matriarca de los del Moral, y había, en la manera en que las personas la miraban, un respeto que sintió en el pecho con una gratitud silenciosa. El doctor Ramírez la llamó al consultorio, cerró la puerta y la miró con aquella seriedad cariñosa que era su marca. «Liliana, sé que no tienes un diploma de médica, pero eres una médica y mejor que mucha gente que lo tiene». Hizo una pausa y completó con una firmeza que no dejaba dudas sobre lo que estaba ofreciendo. «Si necesitas mi firma en algún diagnóstico, la pondré sin leer, porque conozco tu talento y confío en él completamente. Quiero que aquí dentro tengas la misma libertad que yo tengo». Liliana se quedó quieta escuchando aquello con los ojos más brillantes de lo que había planeado, porque ser reconocida por lo que era capaz de hacer había sido algo que había deseado durante demasiado tiempo para que llegara sin peso. Agradeció con una voz más llena de lo habitual y salió del consultorio con una determinación renovada. En los días siguientes se sumergió en el trabajo con toda la fuerza que tenía. Llenó cada hora de consultas y diagnósticos y cuidados. Y cuando el trabajo no era suficiente para callar lo que necesitaba ser callado, tomaba un libro, y cuando el libro no era suficiente, se quedaba mirando el techo hasta que el cansancio vencía. En la hacienda, Nicolás abrió la puerta del cuarto de la abuela y dijo con aquella voz que intentaba sonar despreocupada y no lo conseguía: «Necesita ayuda, abuela». Rosalinda levantó la mirada hacia él y respondió con una calma que llevaba dentro toda la sabiduría de quien conoce cada expresión de ese rostro desde hace décadas. «Creo que quien necesita ayuda aquí eres tú, nieto mío. Siéntate y cuéntame». Nicolás fue hasta la silla a su lado y se sentó con el peso de alguien que lleva algo que se volvió demasiado pesado para seguir cargándolo en silencio. «La señora sabe lo que tengo, abuela, y no sé qué hacer». Rosalinda lo miró por un largo instante y luego dijo: «¿Sabías que cuando me casé con tu abuelo, yo era una campesina?» Nicolás se quedó inmóvil, porque en toda su vida ella nunca había contado aquello.
Ella continuó con la serenidad de quien abre un cajón que permaneció cerrado el tiempo suficiente. Ayudaba a mis padres en la siembra en estas mismas tierras, y un día tu abuelo me vio, y ese día nos enamoramos. No fue fácil. La sociedad juzgó, la familia resistió, pero él no renunció a mí. Hizo una pausa y completó mirándolo con aquellos ojos que nunca mintieron a nadie. Y aquí estoy yo, y aquí estamos nosotros. Nicolás la miró con una expresión que fue cambiando despacio, y luego dijo con una voz baja y entera: «La amo, abuela, y creo que sé lo que voy a hacer ahora». Rosalinda sonrió con toda la fuerza de ese rostro que había vivido tanto y amado tanto, y dijo con una sencillez que era más poderosa que cualquier discurso: «Todos aquí la quieren. No hagas caso a los juicios. Es tu vida, y quiero que tengas una vida feliz con la persona que amas». Él se levantó y la abrazó con un cariño que llevaba dentro mucho más de lo que un abrazo puede contener. Y luego bajó las escaleras corriendo con una prisa que no cabía en el paso de un hacendado. Fue hasta el establo, ensilló el caballo con sus propias manos y partió hacia la ciudad en un galope que lo decía todo. Llegó al hospital con la respiración de quien no perdió tiempo en el camino y entró con aquella postura que ocupaba cualquier espacio. Pero las palabras que oyó detuvieron todo dentro de él por un segundo. Liliana ya se había ido. Le informaron dónde vivía, una casita cerca de allí. Cabalgó por las calles de San Felipe sin ver nada a su alrededor, con un único pensamiento ocupando cada centímetro de su mente. Cuando se detuvo frente a aquella puerta pequeña y sencilla, quedó inmóvil por un momento, con la mano en el aire y el corazón latiendo más fuerte de lo que había latido en muchos años. Respiró hondo una vez, solo una, y llamó. Los pasos llegaron del otro lado despacio. La manija giró y la puerta se abrió, y ella estaba allí con el mandil aún puesto y el cabello suelto, y los ojos verdes que se abrieron con una sorpresa que no tuvo tiempo de convertirse en otra cosa. Él dio un paso adelante, la atrajo hacia sus brazos con una delicadeza que no combinaba con la urgencia con la que había cabalgado hasta allí, y la besó con todo lo que había guardado en las últimas semanas. Fue un beso largo y verdadero, lleno del silencio de los pasillos, donde se evitaron el uno al otro, y de las ventanas desde donde él la observaba sin que ella supiera, y de las noches en que el aroma de lavanda no salía de su memoria. Sus manos sostenían su rostro como si fuera lo más importante que había tocado en su vida, y las manos de ella subieron despacio y se posaron en su pecho, sintiendo el corazón que latía tan fuerte como el suyo. Y Liliana cerró los ojos y se quedó allí, porque ya no había ninguna razón lo bastante grande para apartarse de aquello. Cuando el beso terminó, él apoyó la frente contra la de ella, los ojos cerrados, la voz baja y decidida. «Conozco todos los motivos por los que esto es imposible, Liliana, y no me importa ninguno de ellos». Ella abrió los ojos y lo miró de cerca, tan cerca que veía cada detalle de aquel rostro que había aprendido a conocer sin querer y sin poder evitarlo. Y dijo, con una voz que había soltado por completo toda la firmeza que había usado para protegerse: «A mí tampoco». Nicolás tocó su rostro con las manos y dijo con una voz que había cruzado todas las barreras que él mismo había construido a lo largo de toda una vida: «Te amo, Liliana. Sé que todo ocurrió muy deprisa. Sé que el mundo tendrá mucho que decir sobre nosotros, pero te amo con todo mi corazón y con toda la fuerza de mi alma, y quiero que seas mi esposa». Liliana se quedó mirando aquel rostro que había parecido tan impenetrable la primera mañana y que ahora estaba completamente abierto ante ella, sin armadura, sin distancia, solo un hombre que la había elegido por encima de todo.
Había dentro de su pecho una certeza serena y profunda que no necesitaba más tiempo ni más palabras para afirmarse. Porque el corazón reconoce lo que es suyo, incluso antes de que la razón encuentre una explicación. «Yo también te amo, Nicolás», dijo con una ternura que venía de lo más profundo de sí misma. Él la miró con aquella intensidad que ella había aprendido a conocer y preguntó con una voz cargada de esperanza: «Entonces, ¿aceptas?». Y ella respondió sin vacilar: «Sí, acepto». Él la envolvió en sus brazos y la besó con toda la profundidad de aquel amor que había esperado el momento correcto para ser completo. Nicolás no se fue aquella noche, y el amor que había nacido despacio entre paredes de cantera gris y jardines perfumados se entregó por completo en aquellas horas silenciosas, con una intensidad y una delicadeza que sólo existen entre dos personas que se han encontrado de verdad. A la mañana siguiente fueron juntos a la hacienda, y cuando Liliana cruzó aquella gran puerta por segunda vez en su vida, esta vez con la mano de Nicolás, envolviendo la suya con una firmeza que lo decía todo, era una mujer completamente diferente de la que había llegado con una maleta gastada y el corazón lleno de incertidumbre. Rosalinda lo recibió con lágrimas que descendieron silenciosas por el rostro arrugado. Y la sonrisa que floreció en ese rostro era la sonrisa de quien había sembrado con fe y estaba viendo la cosecha con sus propios ojos. Juan Carlos abrazó al hermano con la fuerza simple y verdadera de quien no necesita palabras para decir lo que el corazón está sintiendo. Roberta se acercó a Liliana y sostuvo sus manos con aquel calor que era su esencia, y dijo con los ojos desbordados de alegría: «Lili, ¿podemos hacer una sola boda, las dos juntas?». Liliana la miró con una preocupación genuina. «Roberta, nuestra boda generará juicios, y no quiero que esa sombra caiga sobre tu día tan especial». Roberta negó con la cabeza, con una determinación serena que era el retrato fiel de la abuela, y respondió con una convicción que no dejaba espacio para ninguna palabra contraria: «Ahora somos familia, Liliana, y un día de felicidad para las dos juntas vale más que cualquier opinión que el mundo quiera dar». Y la abrazó con una fuerza que era al mismo tiempo afecto y respuesta definitiva. Y así fue hecho. La Hacienda San Carlos abrió sus puertas para una boda doble que San Felipe no olvidaría, con flores blancas descendiendo por los pasillos, con dos novias bajando la gran escalinata, mientras la música subía hacia los techos altos como una oración de gratitud. Hubo comentarios como era de esperarse, hubo bocas que no supieron quedarse cerradas y miradas que no supieron ser discretas. Pero las acciones de Liliana en San Felipe eran más grandes que cualquier murmullo. Cada persona a la que había curado, cada familia humilde que había recibido el mismo cuidado que la más alta sociedad, cada niño que había salido de sus brazos sano cuando había llegado enfermo, todo eso formaba alrededor de su nombre una protección sólida y silenciosa que el juicio ajeno no tenía fuerza para atravesar. La familia del Moral estaba en pie y unida, y San Felipe aprendió con el tiempo que había una nueva patrona entre ellos y que esa patrona era diferente de cualquier cosa que aquella ciudad hubiera visto antes. Liliana dejó claro a Nicolás desde el primer día que no abandonaría el hospital. 3 veces por semana cruzaba aquellas puertas, se ponía el mandil con las manos que habían tocado el rostro de Rosalinda y el brazo herido de Nicolás y el pequeño cuerpo del bebé Gabriel, y cuidaba de las personas con la misma entrega y el mismo amor de siempre, patrona o no, título o no. Nicolás la escuchó con aquella atención que reservaba para las cosas que realmente importaban, y entonces dijo con una serenidad que era más poderosa que cualquier declaración elaborada: «Ese es tu llamado, Liliana,
y lo respeto como respeto todo lo que eres. Nunca te pediré que renuncies a eso. La sociedad jamás comprendió completamente a aquella patrona que elegía el pasillo de un hospital cuando podría estar entre sedas y banquetes. Pero esa era Liliana, siempre lo había sido, y el amor de Nicolás era exactamente el amor que deja a la otra persona florecer sin cortar ninguna raíz. Un año después, el pequeño Miguel vino al mundo en una mañana clara de marzo, y 2 meses después nació Clara, hija de Roberta. Y los 2 niños crecieron juntos como si el destino hubiera calculado aquella cercanía con un cariño especial. Juan Carlos se comprometió, y había en él una ligereza alegre que transformó su rostro tranquilo de siempre en algo completamente nuevo. Y Rosalinda se mantuvo firme y fuerte en el centro de todo aquello, viendo que su familia estaba creciendo. Nicolás despertó en una mañana de primavera, con el sol entrando por las ventanas altas y posándose con una luz dorada y suave sobre el cabello de Liliana, que descansaba a su lado. Se quedó contemplando aquel rostro por un largo y precioso momento, con la paz de quien está exactamente donde debería estar. Y luego se inclinó con una ternura que ninguna palabra puede describir completamente y apoyó los labios en su cabello con aquella delicadeza que había sido la suya desde el primer día. «Ya dije hoy que amo tu aroma». Liliana abrió los ojos despacio con una sonrisa que nació antes incluso de que estuviera completamente despierta. «Amor, ¿dices eso todas las mañanas?» Él rió con aquella risa baja y verdadera que ella había aprendido a amar, incluso antes de saber que lo estaba aprendiendo. Dijo con una urgencia cariñosa: «Tenemos que levantarnos, la boda de Juan Carlos es hoy». Liliana tiró de la sábana blanca sobre los dos con una pereza feliz y murmuró suavemente: «No quiero salir de aquí todavía». Nicolás la besó con aquella ternura que había sido la misma desde aquella pequeña puerta en San Felipe, y respondió con la sonrisa que ella amaba por encima de todas las sonrisas: «Creo que todavía tenemos tiempo, amor mío». Y allí, en aquella mañana de sol y sábana blanca y aroma de lavanda, que lo había comenzado todo, estaba reunido en silencio todo lo que 2 corazones valientes habían construido: un hijo durmiendo en el cuarto de al lado, una familia reunida en celebración, una ciudad que había aprendido a respetar a una mujer que nunca había pedido permiso para ser quien era. Nuestra historia de amor ha llegado a su fin, y agradezco de todo corazón a cada uno de ustedes que permanecieron aquí, que sintieron cada emoción, que apoyaron en silencio cada mirada, cada palabra no dicha, cada momento en que estos 2 se acercaron y se alejaron antes de finalmente quedarse. Pero antes de despedirnos, les dejo una reflexión que Liliana nos enseña en cada capítulo de esta historia. Ella vivió en una época que no aceptaba que una mujer supiera tanto, que curara tanto, que valiera tanto, y aún así nunca renunció a quien era. Se convirtió en patrona sin dejar de ser enfermera. Amó con todo lo que tenía sin abandonar su propósito, porque el amor verdadero no llega para disminuir quién tú eres. Llega, te mira por completo y dice con una certeza serena que no necesita explicación: «Quédate exactamente así». Cuídate con mucho cariño y espero de corazón encontrarte aquí en la próxima historia, ¿de acuerdo?